Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches. Quiero contarles que por si acaso me sale un anuncio intermitente de la conexión. Espero que todos estén escuchando porque está como un poquito intermitente, pero esperemos que todo resulte bastante bien. ¿Está bien? Entonces, hoy día estamos nuevamente juntos, reunidos, queriendo analizar un poquito más lo que es la evaluación y cómo la evaluación cumple un rol importante en la labor docente que nosotros desempeñamos. Y bueno, esa es la misión que vamos a emprender el día de hoy, que nos corresponde ir conversando y como dice Mónica, no somos tantísimos, entonces creo que esa es una oportunidad para compartir, para trabajar juntos, para construir un poquito de algunos conceptos que dan pie a lo que viene a ser la evaluación de los aprendizajes en nuestros estudiantes, en un momento tan oportuno como este, que es el inicio del año escolar, ¿no? Y además, con los retos que todos nosotros tenemos que emprender respecto al retorno de la pandemia. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación, que además seguramente Sidea en su momento también va a compartir con ustedes, y vamos a ir charlando, vamos a ir compartiendo. Les pido por favor que participemos, podemos hacerlo a través del chat con nuestros comentarios, o también podemos levantar la manito, prender el micrófono, ¿no es cierto?, tomando turnos para poder ir construyendo este aprendizaje. Aquí vamos entonces, ¿listos? Bueno, el día de hoy Ángela, entonces vamos a emprender. Sí, dime. sí, perdóname, antes que inicies con el tema, solo quería, algo que me olvidaba, algo muy importante para No las te maestras preocupes. y maestros, comentarles que voy a mandar un formulario de asistencia, el cual va a servir para al finalizar la clase por el Día de la Mujer. Tenemos una sorpresita. Así que, Wow. sí, así que al final vamos a hacer una sorpresita bonita para las maestras y maestros. Bien, eso nada más quería recordarles. Gracias, Ángela. Adelante, por favor. No, gracias a ti, gracias a ti. Entonces vamos a estar bien motivados y tal vez a lo largo de toda la sesión, y si por ahí tenemos algún amigo, amiga, maestra, maestro que también esté interesado, pedirle que ingrese porque ya saben que hay una sorpresa al final que todos vamos a estar esperando y a quién no le gustan las sorpresas, especialmente en un día como hoy. Gracias, Mónica. Entonces aquí vamos a ir compartiendo y como les decía, para mí es súper importante como especialista trabajar en conjunto con ustedes, ¿no? Para mí, construir aprendizaje juntos es vital. No podemos simplemente brindar conocimientos o compartir conceptos, sino que este proceso tiene que ser constructivo. Es un toma y daca, como decimos, ¿no? Ustedes comparten información y nosotros también te brindamos información, y entonces es así como se lleva a cabo eso que nosotros los maestros conocemos como el conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Vamos a, de alguna manera, complementar aquello que ya conocemos con aquello que no conocemos y vamos a reestructurar nuestro conocimiento. Entonces, a ver, vamos a ver quién nos está escribiendo. Por aquí tenemos, no dejan entrar algunas compañeras, mencionan, de repente ahí Mónica va a estar atenta, ¿ya? Sí, solo pedirle por favor a la maestra Mariana que le diga a sus compañeras que intenten, porque a veces no pueden ingresar por un tema de el Zoom, perdón, por un Mm, tema del internet. Entonces, por favor que intenten, yo me voy a estar revisando aquí. Muchas gracias, Miss Mariana. excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, me dicen que se corta por segundos. Sí, Ángela, debe ser el internet con el que te encuentras inestable. Por momentos se te corta, pero luego retomas sí, sin problema. Así que, maestras, hay que tener un poquito de paciencia porque sí se corta, pero luego retomas y completas la frase. Entonces, esperemos que todo vaya de esa manera, no hay problema. A ver, vamos a ver, voy a tratar de hablar un poquito despacio para que nos podamos entender. Mónica, tú me cuentas si es que todavía se escucha bien, si no yo intentaré moverme tal vez a algún lugar. Cuéntame, por favor. Sí, escucha bien ahora, Ángela. Perfecto, entonces vamos a dar inicio y me gustaría dar inicio con una pregunta que creo es importante para todos y que definitivamente ustedes también, yo creo, pueden absolver. Si este curso o este pequeño espacio de compartir
trata sobre la evaluación. La pregunta sería, ¿qué es evaluar? Vamos a intentar entonces prender micrófonos, utilizar el chat para compartir en la sala qué es evaluar para nosotros. ¿Qué cosa es evaluar? ¿Quién nos puede ayudar compartiendo información? ¿Qué es evaluar? Maestros, maestras. Medir. Medir. Patti dice, por ejemplo, evaluar es medir. Gracias, Patti. ¿Quién más? Aquí Marisol en el chat nos deja también un comentario. Dice, evaluar es emitir un juicio de valor. Ujú. Medir, emitir un juicio de valor. ¿Alguien más? ¿Qué es evaluar? ¿Qué entendemos por evaluación? Acá tengo varios comentarios en el chat bien interesantes. Magdalena dice valorar. Es valorar, establecer un valor. Patti, Patti reestructura también o añade que evaluar incluye diferentes procesos, menciona ella. Es medir el conocimiento que tiene el niño. Por otro lado, Angie menciona que es determinar el valor de algo o alguien. Y Margarita nos menciona que es observar. ¿Mm? ¿Qué es observar? Qué interesante esto de evaluar a través de observar. Maciel nos menciona que evaluar es recoger información. Hay otro participante que no tiene un nombre, ¿ok? Pero nos menciona, todas las participaciones son importantes, nos menciona que es recoger información. Medir conocimiento, nos dice la maestra Debbie. Miriam, que es un proceso para medir los conocimientos adquiridos de los estudiantes. Entonces, ¿por qué yo les pregunto qué es evaluar? Porque es bien importante pensar que las acciones que nosotros llevamos a cabo en el aula como maestros tienen que ser conscientes, tienen que ser pertinentes y en su defecto nosotros vamos a hacer lo que nosotros concebimos como paradigma. Entonces, si mi paradigma de evaluación es observar, yo voy a evaluar a través de la observación. Si mi paradigma de evaluación es calificar, entonces la acción que yo voy a realizar permanentemente es la calificación. Si yo concibo la evaluación como un único momento, entonces en ese caso es lo que voy a hacer en el aula. Pero si yo concibo, como menciona Carmen, la evaluación como un proceso permanente, entonces quiere decir que no va a bastar con una sola evaluación. Voy a tener que hacer un conjunto de acciones que van una detrás de otra en un seguimiento que es permanente, como ya menciona, y que sigue un proceso. O de pronto voy a hacer como Pilar, que menciona que evaluar es identificar y verificar los conocimientos de los estudiantes. Entonces, aquel concepto que nosotros tenemos por evaluación, ¿no?, es súper importante, porque de acuerdo a ese concepto es que nosotros vamos a realizar ciertas acciones en el aula mismo y vamos a desenvolvernos en nuestro cotidiano. Y por ende, son nuestros alumnos quienes acompañamos a aquellos que van a hacer uso eficiente o van a ser parte de este proceso. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un poquito algo de bibliografía. Yo siempre digo que es importante pensar en cómo entendemos generalmente conceptos generales como este. ¿Qué es evaluar? Dice, y aquí tiene mucho que ver con lo que ustedes dicen. Determinar el valor de algo, examinar, calificar las aptitudes o conocimientos. Entonces, desde aquí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que evaluar la conducta, estamos hablando de aptitudes, ¿no? Aptitudes, cuando yo estoy evaluando, por ejemplo, de gestiona su aprendizaje de manera autónoma, esta competencia de gestionar el aprendizaje de manera autónoma, esa es una actitud frente al aprendizaje. Mientras que si yo estoy evaluando conocimientos, estamos hablando de las áreas de contenidos o de competencias vinculadas a las áreas de conocimiento, comunicación, matemáticas, ciencias, etc. Entonces, desde una mirada general, evaluar tiene que ver con lo que ustedes mencionaron. Determinar el valor, examinar, calificar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa
si yo quiero ahondar en la labor de evaluar desde la labor pedagógica. Es decir, no estamos hablando de evaluar simplemente en un contexto amplio. Estamos aterrizando este concepto en la labor pedagógica. La pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de evaluar? ¿Para qué evaluamos? Podemos usar el chat o podemos usar el micrófono, lo que ustedes deseen. ¿Para qué evaluamos, maestros, maestras? ¿Cuál es nuestro objetivo como docentes al evaluar? ¿Qué queremos? A ver, aquí me están escribiendo ya. Jennifer dice, nuestro objetivo es reflexionar. ¿Sobre qué reflexionaríamos, Jennifer? De repente nos puedes ayudar un poquito más. ¿Sobre qué tendríamos que evaluar? O reflexionar, perdón. ¿Alguien más? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Magdalena Recoger información. nos dice recoger y analizar información respecto al proceso de aprendizaje. Gracias, Magdalena. Miss Elena había prendido el micrófono, me parece. Miss Elena, ¿le gustaría compartir con nosotros cuál es el Sí, objetivo de la evaluación para usted? recoger información para luego retroalimentar, para ver si han aprendido o no han aprendido nuestros estudiantes, si hemos logrado las competencias o no. Qué interesante lo que dice Elena, ¿no? Recoger para identificar si los alumnos han alcanzado los logros que yo le he propuesto a nivel de los aprendizajes. Magdalena dice, el objetivo es recoger y analizar. Marisol, conocer el aprendizaje de los estudiantes. Marta nos dice, saber si es competente y en qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante. Debbie nos habla de recoger información de los conocimientos aprendidos, mientras que Miriam menciona que es conocer los logros y dificultades de los estudiantes. Aquí aparece una palabra también interesante, la de dificultades. Miriam está con el micro prendido, de repente desea contarnos algo. Mientras que Pilar menciona que es buscar identificar las fortalezas y avances, así como las dificultades. Ahora incluimos dos términos interesantes como las fortalezas y dificultades de los estudiantes. Jennifer entonces me ayuda aclarando reflexionar sobre los avances y dificultades de los alumnos o de los estudiantes y retroalimentar oportunamente. Hay dos maestras que nos han hablado de la retroalimentación, y acá yo me hago muchas preguntas sobre qué es para nosotros retroalimentar, de verdad, ¿ya? Para ver el logro y dificultad de los estudiantes, retroalimentarlos, para determinar qué es lo que se logra, qué es lo que nos falta lograr hacia la retroalimentación respectiva, para ofrecer una debida retroalimentación. Julie, ¿tú quieres contarnos algo? Adelante. Sí, Ahí está. buenas noches. Buenas noches, adelante. Maestra, colegas todos. Ante todo, feliz Día de la Mujer. Y bueno, continuando con lo que usted menciona sobre evaluación, ¿no? La evaluación realmente, al igual que la planificación, es un arte, ¿no? Como dice, son dos caras de la misma moneda. Para evaluar tenemos que ser artistas, ver qué cosa vamos a evaluar de acuerdo al propósito de la sesión. Y cuando evaluamos en este proceso, esta evaluación formativa que enmarca el socioconstructivismo, evaluamos para valorar, ¿no?, los resultados. Cuando valoramos, damos esa famosa palabra retroalimentar, donde reflexionamos nuestros avances y dificultades. Y a partir de ahí vemos dónde estamos y hacemos una planeación, ¿no? Qué cosa debemos de seguir para lograr nuestras metas, que son los logros de aprendizaje. Eso es lo que quiero aportar, maestra. Muchísimas gracias, Julie. Qué interesante. Quiero contarles que hay dos comentarios que también acaban de surgir, que es el de Julie y el de Miguel Ángel, que dice medir si las estrategias utilizadas
ayudan a los estudiantes o no para replantearlas. Gladys menciona promover el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes. Estos aportes, ahorita voy a leer el de Carmen, pero estos aportes me parecen muy relevantes por una razón, maestros. Cuando los maestros que acaban de participar posicionan la evaluación, no centran el foco en el estudiante, no sé si se dan cuenta en los conceptos que ellos mencionan, colocan el foco desde la labor docente y cómo la evaluación tiene que ayudarme como docente a mirarme a mí mismo en mi trabajo diario y poder replantear, reconfigurar la planificación de modo que ayude más a mis estudiantes. Entonces, sí me parece que hay una carga de responsabilidad muy grande en nosotros como maestros respecto a nuestro rol como evaluadores, ¿no? Porque somos nosotros los que definimos qué debemos hacer respecto a la evaluación y en ese sentido, desde allí, también somos nosotros los invitados a reconocer el valor de la evaluación dentro de este espacio. Carmen nos dice que la información obtenida nos va a ayudar a reflexionar, como ya nos decían otras maestras, sobre la actuación de los niños, sus logros, dificultades, y tomar decisiones, que es súper importante, que nos llevan al logro de los objetivos para ellos. Fabuloso. Entonces, ya que todos nosotros a estas alturas estamos en la misma página, ¿cuál es el objetivo? Me gustaría utilizar esta cita de Sadler para compartir con ustedes. ¿Cuál es el objetivo de evaluar? Y acá está precisamente lo que ustedes mencionaban. Nuestro objetivo final, por supuesto, queremos valorar, queremos medir, pero finalmente es ayudar a que los alumnos crezcan, mejoren en este conocimiento y experiencia, y que este mejoramiento sea progresivo. ¿Para qué? Para que como por ejemplo conversábamos en alguna de las sesiones anteriores con los maestros que ingresaron a la sesión gratuita de lectura, de estrategias de lectura, o como conversábamos con los maestros del taller de lectura. Hago algo para que en el inicio yo tenga la certeza. Vamos a silenciar un momentito, discúlpenme. Entonces, aquí vamos, ¿no? Es súper importante que los chicos se formen de manera autónoma, independiente. Hablábamos entonces de promover un modelo de transferencia de la responsabilidad en el que poco a poco yo docente voy cediendo la responsabilidad de la competencia a mi alumno. Pero eso solo lo voy a poder lograr si esta evaluación es eficiente, si esta retroalimentación que entrego como maestro suma al crecimiento periódico y permanente del proceso de mi alumno. Como dice Isolina, la evaluación es para identificar los logros, los avances de aprendizaje y hacer una toma de decisión. Entonces, por lo tanto, como dice este autor, la retroalimentación es esta acción que yo docente realizo al hacer la devolución, al entregarle al estudiante los resultados de su evaluación, suministra no solamente al alumno, sino al docente, ¿ok? Le da como una autoevaluación, le permite tener el control, que es lo que decían los últimos maestros, de lo que va a aportar en el acto de evaluación, pero también de la acción que va a generar respecto al currículo, promoviendo de alguna manera esos ajustes o cambios. Entonces, la evaluación se vuelve como un no solo complemento, no un mero accidente, como dice la cita, sino realmente se vuelve en una acción importante que me permite identificar, que me permite validar, que me permite medir todas las acciones que realiza mi alumno en este proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a pensar qué nos pide el Ministerio de Educación respecto a la evaluación. Seguramente nosotros que estamos particularmente vinculados al Ministerio de Educación de Perú,
aunque por allí veo varios coleguitas, partimos esta idea que nos dice el MINEDU, que nos dice el Ministerio de Educación, respecto a que la evaluación diario, finalmente nos enfocamos o nos preocupamos por las libretas, ¿no? Por los informes, por aquello que vamos a presentar para las familias. ¿Qué van a decir las familias? ¿Cómo evaluado? ¿Qué evaluado? ¿Qué instrumento usado? ¿Cuántos exámenes he tomado? Entonces, es sumamente importante pensar, como dice el MINEDU, en que la evaluación cumple un papel y ese papel no tiene que ver solo con certificar, con acreditar, con dar una nota sobre lo que sabe el estudiante, sino, como ustedes han mencionado bien, tiene que ver con identificar elementos de mejoramiento a través de estos resultados para mi acción y práctica docente. Entonces, si yo veo que este estudiante no está alcanzando las metas dispuestas, seré yo como maestro quien le proponga estrategias, le proponga otros caminos para poder lograr esta meta. Creo que ahora que ya hemos reconfigurado cuáles son los conceptos con los que venimos, y de alguna manera estamos en la misma página al pensar que la meta de la evaluación tiene que estar fijada tanto en el estudiante, tanto en el rol que cumple el estudiante, como en el rol que cumple el docente. Desde la mirada del estudiante, esta evaluación es una retroalimentación que lo ayuda a mejorar y que lo ayuda a pasar de una postura guiada, acompañada, en la que logra una meta con el docente, a una postura de trabajo más autónomo. Mientras que desde el rol del docente, la evaluación cumple un rol de instrumento, se convierte en ese instrumento perfecto para validar cuáles son las estrategias que estoy utilizando o a su vez también para identificar que debo mejorar, para darme cuenta que si algo no está funcionando, es una oportunidad para repensar mi planificación curricular y reevaluar mi propia acción docente con fines de mejorar los logros y las competencias de los chicos. Dice entonces María Teresa, que nos deja aquí un comentario en el chat, que la evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan con los estándares. Y aquí una de las cosas más interesantes y a veces difíciles de entender cuando hablamos de evaluación es que se presentan muchos conceptos vinculados al currículo. ¿Qué competencia? ¿Qué capacidad? ¿Qué estándar? ¿Qué desempeño? ¿Qué indicador? ¿Qué criterio? Ángela, hay un montón de conceptos. Y allí sí tengo que hacer una reflexión conjunta en la que nosotros como docentes tenemos que poco a poco ir incorporando estos conceptos e identificando la diferencia entre ellos para poder hacer uso pertinente de los mismos. Entonces, como dice María Teresa, las metas de calidad que se fijan en los estándares de cada una de las áreas y las competencias que nos brinda el MINEDU, asociados al aprendizaje que se espera que logren mis estudiantes, ¿ya? Muy bien, gracias María Teresa. Al respecto, yo me pregunto, si ya sabemos cuál es el objetivo de la evaluación, ¿cuál será la diferencia entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje? ¿Se han puesto a pensar cuál es la diferencia entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cuál es la diferencia entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje? ¿Cuándo estoy haciendo evaluación del aprendizaje? ¿Y cuándo para el aprendizaje? A ver, nosotros que es parte de nuestra labor docente todo el tiempo evaluar.
¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos. Ángela, nunca me he ¿Puedo puesto a participar? pensar. Por Buenas supuesto que noches. sí. Buenas noches, Angélica. La evaluación Bienvenida. para el aprendizaje podría ser la evaluación formativa, la que se hace constante, y del aprendizaje la evaluación final o la sumativa. Bien interesante. Angélica dice, la evaluación del aprendizaje tendría que una relación con la evaluación sumativa. Ya voy a medir el conocimiento. La para el aprendizaje es más de la retroalimentación de proceso. Ok, gracias Angélica, buenísimo. Marisol dice, primero mido y luego busco las estrategias. Gracias Marisol. ¿Alguien más que quiera contarnos qué cree que es la evaluación del aprendizaje para? Miriam dice, evaluación del aprendizaje es la que es certificadora, y la evaluación del aprendizaje es la que es permanente, la que tiene fines de mejora. Entonces, bueno, en esta línea sí es importante reflexionar cómo un juego de palabras, ¿no? Pareciera que es lo mismo, pero cómo este pequeño juego de palabras nos permite repensar cuáles son las acciones que nosotros estamos realizando diariamente. Luz Marina nos dice, del aprendizaje es el logro de la competencia, para el aprendizaje es el proceso que realiza el niño para el logro de la competencia. Muy interesante, Luz Marina. ¿Ok? Vamos a ver entonces, en esa misma línea, qué nos dice un autor para complementar un poquito este conocimiento. Aquí pude compartir con ustedes esta tabla, que también la van a encontrar en el documento de PPT que ya tienen con ustedes, que les han compartido. Y esta autora nos habla de las dimensiones de la evaluación y cómo podemos concebir la evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje, como aprendizaje y desde el aprendizaje. Y si nos podemos poner un poquito el foco en cada una de estas formas de evaluar, es importante remirarnos a nosotros mismos como profesores y pensar cuál es la acción que yo estoy realizando. ¿Yo estoy evaluando el aprendizaje o estoy evaluando para el aprendizaje? ¿O estoy haciendo ambos? ¿O estoy haciendo una evaluación como aprendizaje? Entonces, sí es bien interesante mirar cuál es el rol que nosotros como docentes cumplimos en esta acción diferenciada de identificar la evaluación como un instrumento que sirve para el mejoramiento de nuestros alumnos. Y en ese sentido, cada vez que proponemos a nuestros alumnos una evaluación, tenemos que pensar qué es lo que yo quiero lograr como objetivo. Decíamos, si nuestro objetivo es que los alumnos mejoren, la pregunta es, ¿qué formas de evaluar voy a usar? Desde el aprendizaje, como aprendizaje, para el aprendizaje o del aprendizaje. ¿Cuándo y en qué momento, como bien decían las docentes, va a ser más pertinente una evaluación u otra? Eso hay que repensarlo, ¿ok? Hay que ser un poquito consciente de eso y repensarlo. Si tenemos entonces que repensar el valor de la evaluación, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué caemos en cuenta? ¿En qué nos enfocamos si queremos repensar cuál es el valor actual de la evaluación? ¿Para qué sirve la evaluación? Acá estamos en este momento justamente pensando en ello. Tenemos entonces que enfocarnos en que esta evaluación se convierta en una fuente de aprendizaje y motivación para los alumnos. Y para eso les cuento una anécdota. El año pasado, al cierre de año, y yo generalmente trabajo con niños de sexto grado, les pregunté a los chicos cómo íbamos a presentar, así como hacemos el día del logro, nosotros hacemos en la escuela en la que yo estoy el día de la exhibición, que es muy parecida al día del logro. Y lo que ellos tenían que hacer era presentar lo que ellos habían aprendido, ¿no? Con una exposición. Pero el reto que les ofrecí es que uno de los espacios que tenían que tener, uno de los momentos de su exposición, tenía que explicar qué cosa había sido evaluada.
qué habían aprendido, cómo habían sido evaluados y para qué había servido esa evaluación. Y esta experiencia fue muy interesante, porque los niños desde un inicio se hicieron conscientes de que las actividades que estaban haciendo tenían un conjunto de criterios y que el reto estaba dado y que ellos podían monitorear solos, de manera autónoma, sus propios retos y darse cuenta si se habían promovido, habían mejorado o no. Algo que fue lo que más me gustó al cierre de esta sesión es cuando uno de mis alumnos, Mauricio, mencionó que a él las evaluaciones no le gustan mucho. Él dijo una frase como esta: a mí las evaluaciones no me gustan mucho, me ponen nervioso, me hacen sentir que de pronto lo voy a hacer mal. Sin embargo, al terminar este año, me he dado cuenta que las evaluaciones ayudan. Me ayudan a mí a darme cuenta cuánto debo mejorar y le ayudan a Ángela, a mi maestra, a decir qué tengo que cambiar en mis estrategias para mejorar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros no solo devolvemos la retroalimentación a los alumnos, sino que hacemos parte a nuestros alumnos de ese proceso de evaluación consciente, en ese instante la evaluación se convierte en una fuente poderosa de aprendizaje. En ese instante yo convierto la evaluación en un modo de motivación. ¿Por qué? Porque al ser tan claro con mis alumnos respecto a cuáles son los criterios de evaluación, van a ser ellos los que van a ser capaces de darse cuenta cómo mejorar y cómo avanzar en ese proceso de crecimiento de sus propios desempeños o la construcción de su propia competencia. Entonces, sí es importante darnos cuenta como profesores de que los conceptos de evaluación no solo han cambiado como un paradigma pedagógico que nosotros incorporamos dentro de nuestra labor docente, profesional, sino que esos paradigmas han cambiado desde el sentido en el que yo ahora empodero a mis estudiantes para ser protagonistas de este proceso evaluativo, para que ellos sean parte y conformen un rol activo dentro de este proceso de evaluación, en el cual son ellos mismos quienes monitorean su proceso de aprendizaje. Teniendo esto en cuenta, creo que es súper pertinente pensar entonces cuáles son los tipos de evaluación de acuerdo a los momentos. Y aquí ustedes justamente mencionaban esto, hablaban de la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Entonces, de acuerdo al momento en el que yo estoy compartiendo con mis estudiantes una evaluación o les estoy proponiendo una evaluación, esta evaluación podría ser diagnóstica. Generalmente las evaluaciones diagnósticas o de línea base se dan al inicio del año escolar. Y la pandemia nos dio la oportunidad de manera, por decirlo de algún modo, de convocarnos a todos a nivel nacional a aplicar evaluaciones diagnósticas que incluso el Ministerio de Educación nos proporcionó. Antes de eso, algunas escuelas tomaban evaluaciones diagnósticas y otras escuelas no. Pero a partir de la pandemia se transformó en una exigencia y todos nosotros teníamos que tomar evaluaciones diagnósticas. ¿Pero por qué? Porque la evaluación diagnóstica, que es aquella que tomamos al inicio del año, no pretende necesariamente ser parte de la libreta escolar del estudiante. Es más, un instrumento, como ustedes lo han mencionado, para identificar cómo llegan mis alumnos. Y esto es sumamente importante porque aquellas personas que entendemos y reconocemos que el aprendizaje de los alumnos no es lineal, sino es cíclico, sabemos que, especialmente vinculado a los procesos en todas las áreas, pero vinculados al proceso de lectura y escritura, que es tan multidimensional, el niño pierde mucho acercamiento a los procesos de lectura y escritura en las vacaciones, probablemente porque no tiene acceso a textos, porque no tiene oportunidades significativas de escritura, y entonces
aquello que ha ganado hasta un momento del colegio, este diciembre, llega a transformarse de repente en algo, un vacío durante las vacaciones, al no estar expuesto a esa experiencia, y cuando llega marzo me doy cuenta a través de esta evaluación diagnóstica que habrán conocimientos que sí se han consolidado y otros que necesitan ser practicados nuevamente. Entonces, la evaluación diagnóstica se convierte en esta suerte de instrumento que me da luces, que me permite ubicar, adaptar o clasificar cuáles serán las estrategias que voy a incorporar en mi planificación curricular, a mi plan anual, que yo he preelaborado probablemente desde febrero, pero que tendré que ajustar a las necesidades de mis alumnos. Por otro lado, de acuerdo al momento, también está la evaluación formativa. Y ahora la evaluación formativa es algo muy escuchado. ¿Por qué? Porque precisamente el currículo nacional y el Ministerio de Educación nos invita, nos convoca a trabajar con evaluación formativa. Pero la pregunta es, ¿entendemos de qué trata la evaluación formativa? ¿Qué hay detrás de una evaluación formativa? ¿Sigue siendo lo mismo que la sumativa? No sé si les ha pasado que a veces lo que hacemos es seguimos colocando puntos en las evaluaciones y después decimos, ah, ya, tantos puntos es A, tantos puntos es B, tantos puntos es C. Ya nos hemos interiorizado cuál es la razón o la forma detrás de esta evaluación formativa, o es que todavía seguimos haciendo una evaluación sumativa, pero está un poquito camuflada, así como un camaleón. Le hemos puesto otro color y entonces de pronto decimos que es formativa, pero en el fondo son muchos test, muchas evaluaciones en las que yo sé cuál es la nota que el alumno tiene y que claro, yo lo hago periódicamente, Ángela, hago muchos dictados, hago muchas evaluaciones de lectura, ¿no? Entonces allí estoy evaluando periódicamente y eso es formativo. Habría que pensar que formativo no es solamente tomar muchos tests periódicamente para que yo tenga varias notas, ¿verdad? Sino formativo tiene que ver con regular, con tener escalas y que el alumno se pueda promover. Escalas que me permitan dar seguimiento, monitoreo y control de la calidad del logro de esa competencia. Y en todo caso, si ya estoy observando de esa capacidad, ¿cómo es que ese alumno está alcanzando esa capacidad? ¿En qué medida? Y para eso utilizo escalas, para eso utilizo rúbricas. Entonces, de alguna manera, el instrumento también acompaña a mi necesidad docente de querer evaluar. Finalmente está la evaluación sumativa, que no es mala, porque muchos tienen como, ay no, ya sumativo, todo dicen que es, por favor, formativo, Ángela, ya la sumativo, no. La evaluación sumativa también es una manera de evaluar, ¿no es cierto? Y también tiene sus instrumentos y también la puedo utilizar, como ustedes mencionan, en determinado momento del proceso evaluativo para calificar, para dar validez al proceso de cierre tal vez de la evaluación. Y entonces me sirve para verificar, calificar, acreditar cuáles son los conocimientos u estrategias que este alumno ha alcanzado. ¿Listo? Entonces, hacer una evaluación no involucra solamente tener un tipo de evaluación. O bueno, yo, Ángela, empecé el año muy bien, ¿ah? Con mi evaluación diagnóstica. Y terminé con mi evaluación de sumativa. No, es poder integrar en todo mi proceso de trabajo estas diferentes modalidades de evaluación. ¿Listo? Y cuando hablamos de evaluación, no solamente hablamos desde el momento, sino también desde el rol que cumple el individuo. Y este individuo puede ser el estudiante o puede ser el docente, ¿ok? Porque también el estudiante también es parte del proceso evaluativo. No solamente soy yo como maestro quien evalúo, también es el docente, también es el niño quien de alguna manera cumple este rol también de evaluar su propio proceso o incluso podría evaluar también cuánto le han servido las estrategias que el maestro le ha entregado en la sesión. ¿Listo? Entonces, desde el rol que cumple este individuo, esta evaluación puede ser una autoevaluación
cuando yo reflexiono y califico y valido cuáles son los logros que he alcanzado, ¿ok? Vamos a tener aquí, por ejemplo, Marisol, sí, Marisol, el tema es la evaluación y la evaluación diagnóstica, ¿ok? Ahorita vamos a aterrizar en ello. Desde el individuo podemos hablar de la heteroevaluación como una evaluación en la cual otra persona, que podría ser el maestro, hace, entre comillas, un juicio de valor o utiliza un instrumento para monitorear los logros que tiene este estudiante, o podría ser una coevaluación en la cual dos agentes, podrían ser dos estudiantes, ¿ok? Realizan la evaluación mutua sobre este proceso evaluativo. ¿Listo? Sobre este proceso evaluativo. Y ya está. Entonces, ya que ustedes mencionan que nuestra meta es hacer evaluación formativa, ¿ok? Tendremos que entender qué es esta evaluación. La evaluación formativa está enfocada en las competencias y busca trabajar o busca tener una acción a lo largo de diversos tramos del proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, tiene como meta valorar el desempeño de los estudiantes, identificar el nivel actual de los estudiantes y crear oportunidades continuas. Entonces, como ustedes han mencionado, no solo es observar, no solo es medir, no solo es identificar, sino a partir de eso reflexionar como docentes, ¿ok? Y a raíz de eso poder brindar un cambio en el ajuste de estrategias que permitirá que nuestros estudiantes desarrollen cada vez mayores habilidades. En este sentido, vamos a ponernos a pensar en este momento. Si ya sabemos que existen diferentes tipos de evaluación, diferentes agentes participantes en esta evaluación, también hemos hablado de la relevancia de que sea una evaluación formativa. Entonces, ¿cómo evaluamos la competencia de lectura? Porque eso es lo que nos trae el día de hoy, ¿no? ¿Cómo evaluar de manera diagnóstica y cómo evaluar la competencia de lectura? ¿Quién nos puede contar cómo podría evaluarse la competencia de lectura? Vamos a enfocarnos ahora en lectura. Ahora que tenemos una mirada compartida de evaluación, ¿cómo podemos evaluar la lectura? A ver, cuéntenme. Alguien está escribiendo. Ya. ¿Cómo podemos evaluar, maestros, maestras, la lectura? Ajá, alguien aprendió su micro, está muy bien, adelante. ¿Cómo podemos evaluar la lectura? Uy, 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 han desaparecido, creo, por el Día de la Mujer. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Nos puede contar cómo podemos evaluar la lectura? ¿O qué hacen ustedes en el aula para evaluar la lectura? ¿Cómo evalúan la lectura en el aula? Buenas noches, maestra. Bueno, Hola, Yuli, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo evaluamos la lectura? bueno, desde las escuelas nosotros tenemos lo que se llama el plan lector, ¿no es cierto? Y muchas escuelas tienen ya sus horas institucionales de repente como la hora del plan lector, ¿no? Donde todos leen, desde el personal administrativo, todos, ¿no? Leen en esa hora. Entonces, ahora que estamos iniciando el año escolar, muchos de nosotros también vamos a hacer un diagnóstico real, ¿no? Entonces, ¿cómo están nuestros estudiantes? Y de acuerdo a eso vamos a plantearnos metas para lograr la calidad, ¿no? La calidad en lo que es la lectura. A eso es lo que llamábamos pues la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Que certifica la calidad. Y en eso que vamos a estar con los chicos leyendo, vamos a ver si realmente pues ellos comprenden, ¿no? ¿Qué niveles de comprensión tienen cuando leen, ¿no? Y bueno, vamos a ver pues en qué forma vamos a retroalimentar
lo que observamos en el estudiante, lo que llamamos pues evaluación formativa, lo que es la evaluación del aprendizaje. Ujú. Entonces, eso es lo que puedo acotar, maestra. Gracias. Gracias, Yuli. Muy generoso de tu parte poder compartir con nosotros esta experiencia. Luz Marina nos dice también, podemos evaluar haciendo preguntas literales, inferenciales y criteriales, ¿no? Que es además lo que nos pide el Ministerio de Educación. Alicia nos dice, mediante la comprensión, fluidez que está asociada al tono de voz, ¿no? Está asociada al desarrollo del tono de voz. Y por allí va un poco esta reflexión que quiero hacer con ustedes. Justamente en el último taller que estuvimos compartiendo, este espacio es muy cortito realmente para compartir un poco más. Mónica ya luego les va a contar que van a haber espacios para profundizar en estos temas. Pero en el último taller que estuvimos juntos con algunos maestros, hablábamos de que cuando nosotros trabajamos la lectura, trabajar la lectura y desarrollar las estrategias y las competencias vinculadas a la lectura, tienen causas multidimensionales. Entonces, cuando yo me enfoco en una, yo quiero que los niños logren un reto final. ¿Cuál es el reto final? ¿Qué me pide el Ministerio de Educación? Me pide que comprendan los textos. Genial, todos queremos que comprendan los textos. Sin embargo, a veces eso hace que el foco esté solo en poder evaluar la comprensión. Entonces, cuando nosotros hablamos de medir, por ejemplo, con preguntas de diferentes niveles de comprensión, cuando le decimos que vamos a dar el plan lector y luego vamos a hacer fichas, en los cuales los niños van a dibujar, van a responder preguntas, todas esas acciones están únicamente vinculadas a la acción de comprender. Sin embargo, la comprensión es lo último que se logra dentro de un proceso de adquisición de habilidades. Mira, si yo tuviera que medir si este niño va a mejorar o no en su lectura, y yo, maestro, ser consciente de si va a mejorar o no, yo tendría que poder medir todos estos elementos. Por un lado, el contexto lector. A ver, vamos a ver qué nos cuentan los maestros que están escribiendo. Así es, Gladys dice, se evalúa mediante preguntas, sociodramas, cambios finales del texto, ya, por ejemplo, las preguntas es comprensión, cambiar el final del texto ya es usar una estrategia. Gracias, Gladys, lo máximo, ahí el tema de las estrategias. Si yo quiero medir si este niño o niña va a mejorar, entendiendo que estas dimensiones son multidimensionales, yo tendría que profundizar un poco más. Tendría que entender que la comprensión que está en uno de estos circulitos es como el estándar más alto, que está después de todo lo demás. Si este alumno cuenta con un contexto lector adecuado, que significa que cuenta con textos, si no es en la casa, al menos en el colegio, porque si no, ¿cómo va a leer? ¿Verdad? ¿Qué tanto acceso? Gracias, Katy. Katy dice, la evaluación debería ser individual a través de una rúbrica. Muy interesante esta propuesta, Katy. Katia, por allí vamos, ¿ok? Si pudiéramos medir entonces este contexto lector, ¿cuántos libros lee el niño? ¿A qué libros accede? ¿Tiene libros en su casa? ¿No los tiene? ¿Accede únicamente a los libros del plan lector? Incluso si en la familia leen. Si nadie lee en su casa, me ha tocado trabajar el año pasado en la unidad de medición de la calidad con niños cuyas dificultades de lectura estaban asociadas a que en la pandemia no había un solo miembro de su familia que podía ayudarlos, dado que ninguno leía. Entonces, por lo tanto, cuando la maestra enviaba las actividades por WhatsApp, nadie podía ayudarle, porque ningún adulto de la familia leía. Entonces, allí, por ejemplo, el contexto lector del niño no contribuye a que logre las metas y por lo tanto nosotros como colegio tenemos que trabajar mucho más, el doble o el triple, para lograr que este niño tenga un contexto lector que lo impulse a seguir leyendo. ¿Qué más tengo que medir como profesor, profesora?
Las habilidades prelectoras. Ah, yo quiero que el niño comprenda. Genial. Pero hay ciertas habilidades prelectoras que yo debo medir. Voy a ponerte un ejemplo sumamente sencillo. Yo estoy en 6º grado de primaria. Entonces, como soy en 6º, ya pasé 5º y 6º, quiero que mis alumnos aseguren que logran tildar correctamente, usar la tilde diacrítica correctamente, que significa tildan palabras agudas, graves, esdrújulas o desdrújulas, por poner un ejemplo. Pero utilizar esta regla gramatical está sobre la base de otras habilidades. ¿Cómo así, Ángela? ¿Otras habilidades? Sí, que aunque nos parezca súper raro, esa habilidad de tildar necesita de otra habilidad que pertenece al nivel inicial. ¿Cuál es esa habilidad que le pertenece al nivel inicial? ¿A quién se le ocurre? El niño no puede tildar si no ha consolidado esa prehabilidad lectora que tuvo que trabajar desde kinder. ¿Cuál es esa habilidad que se requiere para la tildación que se trabaja desde kinder? ¿A quién se le ocurre? Conciencia silábica. Ahí está. Maravilloso, maestra María del Carmen. Conciencia silábica. Si este niño no sabe separar en sílabas, no va a poder encontrar la sílaba tónica y por lo tanto no va a poder tildar. Entonces, mira, yo asumo que este niño me llega a 5º y 6º y ese niño pues ya tiene que aprender las reglas de ortografía y de gramática. Sin embargo, si yo como maestra pudiera medir esas habilidades prelectoras como las conciencias de nivel palabra, conciencia fonémica, conciencia silábica, reconocer formatos textuales también es una habilidad, por si acaso, a reconocer formatos textuales, que el niño te diga, mira, este es un cuento, este es una noticia, este es un poema, identificar, comparar, todas esas son prehabilidades. Si yo puedo medir eso, ¿ok? De alguna manera estoy ganando terreno. Y dentro de esas prehabilidades, y lo he separado, hay dos que son muy importantes, y una de esas tiene que ver con la fluidez y la precisión, ¿ok? ¿Por qué la fluidez y precisión? Está sumamente comprobado por varios estudios que aquel niño que no lee fluido, que no logra decodificar de manera adecuada, no comprende lo que lee, puesto que su cerebro está sumamente concentrado en alcanzar la decodificación. ¿Y quién no? Imagínate tú, si te damos en este momento un texto de biología y tú no eres maestro de biología, jamás has leído de ese tema y te tienes que acercar a este texto, tu predisposición a la lectura será distinta, porque van a haber muchas palabras largas, extensas, desconocidas, vocabulario que jamás has escuchado. Y entonces incluso hasta tu fluidez va a cambiar porque todo es nuevo para ti. Y en ese momento dirás, ay Dios mío, no entendí este texto, a ver, voy a tener que volver a leer este párrafo. Entonces, la fluidez con la que los niños leen ayuda a la comprensión. Si nosotros no trabajamos en la fluidez, por ende, los chicos no van a comprender los textos. ¿Ok? Entonces, las prehabilidades y la fluidez me ayudan a fortalecer la decodificación de los alumnos. Anita, ¿tú quieres decirnos algo? ¿No? Okay. Sí, Adelante, Anita. Mire, lo que usted está diciendo está, o sea, le vuelvo a repetir que la colega que antecedió habló del plan lector. Sí. Eso es diferente. Para nosotros evaluar una lectura, tenemos que ver si el niño tiene una buena pronunciación, una buena entonación. Eso tenemos que, y si el niño respeta los signos de puntuación para que comprenda. Y el plan lector, como usted ha dicho, es comprensión ya del tema o del texto que se le da. Pero para que comprenda, usted ha sido muy precisa, tiene que tener una buena entonación, una buena pronunciación,
porque como usted dice, si no pronuncia bien la palabra, los acentos, entonces no va a poder, no va a poder comprender. Incluso, como usted dice, tiene que saber el significado de algunas palabras para que lo pueda comprender. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener un diccionario en la hora de lectura, en la hora que está leyendo el niño. Después que lee, tenemos que al niño enseñarle las palabras que él no sabe qué significa y cómo va a comprender así. Si no puede comprender, el plan lector es ya comprensión del texto. Y la pregunta es donde dice que es literal y derecho crítico, no va a poder desarrollar ninguna de esas preguntas porque ni siquiera sabe el significado de algunas palabras. Entonces, la evaluación, lo que vamos a evaluar en una lectura que usted ha dicho, tiene que ser la buena pronunciación, el volumen de voz, si respeta los signos de puntuación, y tiene que poner los párrafos, todo eso. Así es, Anita. Muchas gracias por tu... Así es. Muchísimas gracias por tu participación. Es muy cierto lo que nos dice Anita. La maestra Anita nos está diciendo que a veces, como maestros, estamos muy enfocados en lograr el plan lector. Yo les diré, mi escuela me ha dicho, Ángela, tienes que proponer 8 libros. Como es sexto, tienen que ser largos. Y yo, ¿y ahora qué hago? Todos mis alumnos no leen al mismo ritmo. ¿Qué tengo que hacer? He tratado de colocar colores en mi salón, a ver, medir quiénes pueden estar en este color, quiénes en otro, quiénes pueden leer un poquito más rápido, quiénes más lento, ingeniármelas, ¿no? Pero como bien dice Anita, el plan lector a veces está dado con un libro estandarizado, este libro para todos. Y la meta final es comprender, pero si nosotros como maestros empezamos a darnos cuenta, como acaba de decir María Teresa, que comprender el texto depende de otras cosas, de consolidar la fluidez, de lograr la precisión y exactitud de lo que estoy leyendo, de la atención en los errores, o sea, es decir, de volver a leer. Marisol me dice, ¿la decodificación es la idea o el contenido del texto? Es una pregunta, Marisol. La codificación, o que es tratar de decir, es la idea o contenido del texto. No me queda clara la pregunta, pero lo que yo entiendo por la pregunta, Marisol, es que no es lo mismo. La codificación o decodificación, es decir, identificar los códigos, no tiene necesariamente que ver con el contenido del texto. Son dos cosas diferentes. De repente, si puedes precisar la pregunta para entenderla un poco mejor, o puedes prender el micro si tú quieres para poder decirnos a qué se refiere la pregunta, ¿ya? Para poder absolverla de mejor manera. Pero en el fondo, a lo que yo quería llegar era esto, maestros. Estamos muy enfocados en la comprensión, porque todos deseamos que nuestros alumnos comprendan, pero alcanzar la comprensión, ¿sí? ¿Es Marisol? Disculpa, ¿Hola? no, soy Angie. Angie, Lo que tengo Angie, como sí, adelante. cuando se dice que, bueno, que estamos para que ellos comprendan, pero por ejemplo, los que estamos en los grados primarios, póngase primero o inicial de 5 años, que más o menos nos piden también a veces comprensión lectora, ¿cómo podríamos trabajarlo sabiendo que ellos todavía no manejan los signos de puntuación o algunas palabras se les dificulta? Uno se las puede explicar, claro, pero ¿cómo podríamos trabajarlo o manejarlo? Angie, ahorita mismo te voy a mostrar una rúbrica y que justamente calza con esos grados. Creo que te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Vamos a justamente cerrar con eso, con qué instrumento podemos usar. Y espero que eso te ayude mucho. Gracias. Con mucho gusto para ti. Entonces, luego de haber comprendido que necesitamos medir todos estos elementos que estamos mencionando, ya creo que en sesiones anteriores que de alguna manera nos hemos encontrado, nos hemos dado cuenta que tenemos ciertos instrumentos. Algunos de esos instrumentos que nos sirven son las evaluaciones que nos da Unidad de Medición de Calidad, en las que nos habla de que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar, acompañar a los niños para que ellos reconozcan géneros, tipologías textuales, formatos o estructuras de textos,
el vocabulario que acaban de mencionar dos maestras, tanto Anita como Angie, o los elementos asociados como las ilustraciones. Este será entonces un referente, y en estos referentes aparecen lo que ustedes han mencionado, los tipos de pregunta de comprensión que me solicitan que los niños respondan, desde las literales o que me dan datos que se extraen de manera explícita del texto, hasta aquellas de más nivel como las inferenciales o criteriales que tienen más demanda cognitiva de los niños. Entonces, en esta línea, ¿cómo dar inicio al año escolar? Nosotros estamos empezando el año escolar y queremos acompañar a los niños en este proceso, ojo, teniendo en cuenta las dimensiones que yo he mencionado. Podemos encontrar en la evaluación dos formas de evaluar a nuestros alumnos. Una de esas formas es una evaluación diagnóstica estandarizada. ¿Qué es estandarizado? Cuando yo elaboro un instrumento tipo test, como el que nos menciona, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ya tenemos varias evaluaciones diagnósticas que nos ha proporcionado el Ministerio, las puedo utilizar de base para entregarla a mis alumnos y poder medir. A través de esta evaluación estandarizada, lo único que yo voy a medir son los niveles de comprensión, es decir, qué tipo de preguntas mis alumnos pueden responder, empezando por las literales y terminando por el nivel alto de inferencial o criterial. ¿Listo? Esto es una evaluación estandarizada. Pero también puedo utilizar una evaluación estandarizada, y aquí estamos hablando de lo que decíamos hace un momento, para fluidez o entonación. Para esto, a mí, por ejemplo, me gusta Mabel Condemarín. Si a ti te interesa medir la fluidez lectora de tus alumnos, yo te recomendaría buscar a Mabel Condemarín. Y ella nos da evaluaciones de comprensión lectora por grado, para primero, segundo, tercero, para cada grado. Esta, por ejemplo, es la evaluación de fluidez de sexto grado. Y tiene un estándar, entonces te dice cómo debes dividir el número de palabras con una fórmula para saber si tu alumno, si tu estudiante está alcanzando el dominio lector que se espera. ¿Qué es el dominio lector? Si tiene la fluidez adecuada al grado o la edad más o menos que tiene de lectura. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el niño? El niño tiene el texto, como nosotros lo tenemos en este momento. Este, por ejemplo, es el texto de sexto grado, ¿ok? Para quienes les interese. Entonces, el niño tiene frente a él el texto, y el niño lo único que tiene que hacer es leerlo en voz alta. Y aquí lo que algunos maestros decían, la evaluación estandarizada ayuda, pero no es todo. Esa evaluación ayuda más cuando es personalizada. Entonces, esta evaluación estandarizada de lectura en voz alta sí es personalizada, porque yo como maestro tengo que escuchar qué es lo que está diciendo mi alumno. Si, por ejemplo, este alumno, a la hora que está leyendo, dice, desde hace muchos años, los hambres están interesados en determinar lo que podrían llamar nuestros comienzos. Allí, por ejemplo, yo debería tachar la palabra hombres, porque ese alumno leyó sin precisión esa palabra. Dijo hambres en vez de hombres. Entonces, este trabajo de ir tachando e ir escuchando lo que el niño va leyendo, me ayuda a mí como maestro a identificar qué es lo que ha logrado o no. En este caso, cuando yo utilizo instrumentos como el de Condemarín, podría enfocarme única y exclusivamente en la fluidez lectora y lograr entonces analizar el dominio lector. Pero si yo fuera de repente un maestro que va más allá, que mide las habilidades en su nivel multidimensional, tal vez lo que voy a hacer es pensar en una evaluación diagnóstica personalizada en la cual no solo se mida la fluidez, sino se midan otros elementos. Y aquí la respuesta para Angie. Observa, esta rúbrica que yo le he tomado de Sandra Luna, por ejemplo, como característica, ¿qué mide? Observa todo lo que dice acá. A ver, evaluemos. Leamos con paciencia.
Leamos con paciencia lo que dice. Uy, disculpen un rato que se me escapó el mensaje. A ver, esperen un segundito, se me escapó. Vamos por acá. Ay, se me ha cerrado la ventanita. Acá está. A ver, miremos con... Uy, se me fue el último. Miremos con precisión esta rúbrica. Si tú miras con precisión esta rúbrica, tú te vas a dar cuenta que esta rúbrica, más que, bueno, una rúbrica como instrumento tiene escalas, y aquí no vemos escalas en todo el instrumento, solamente en una parte, que es esta parte que dice durante la lectura, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Solamente allí. En el resto no tenemos escalas, ¿ok? Pero este es un instrumento muy completo. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en la primera parte, yo estoy midiendo el contexto lector del que hemos hablado. Si yo evalúo el contexto multidimensional, evalúo desde el contexto lector del niño. Entonces, mira, la primera parte es como una entrevista en la que yo le pregunto, ¿lees todos los días? ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿Qué haces cuando estás leyendo y no entiendes? Entonces, ¿qué estoy evaluando yo aquí? Por un lado, el acceso al texto en casa o en el colegio, o de repente en algún otro espacio, porque de repente descubro que mi alumno es llevado por su mamá a la municipalidad, donde hay una biblioteca. No tiene libros en casa, pero lo llevan a una biblioteca. O de repente pertenece a un club de lectura, y todos los sábados se reúne con otros niños y comparten libros. Podría ser. O podría ser que no tiene ningún libro ni ninguna oportunidad. Luego de eso, al preguntarle qué haces cuando está leyendo y no entiende, ojo que esta evaluación la he hecho con niños de segundo grado. No vayan a creer que solamente son para niños grandes. Desde segundo grado he hecho esta evaluación. El niño te puede decir que hace, te dice no hago nada, o te dice vuelvo a leer, o te dice le pregunto a mi mamá o a la maestra. Lo importante es que aquí yo estoy recogiendo una estrategia. ¿Qué estrategia utiliza el niño? Y si uso estas mismas preguntas conforme pasan los años escolares, y yo he hecho un buen trabajo como maestro, me daré cuenta que va a llegar un momento en el que el niño te cite muchas estrategias, y te puede decir, ¿qué hago cuando no entiendo? Busco la palabra en el diccionario, como decía Anita. ¿Qué hago cuando no entiendo? Releo para identificar el significado por contexto. ¿Qué hago cuando no entiendo? Salto la palabra porque me doy cuenta que no es importante para entender el tema general. Hay muchas formas, muchas estrategias que usar, y este alumno te lo puede decir. En el momento de durante la lectura, mira que estoy evaluando. La velocidad. Y le estoy poniendo como maestro una escala. Pero tú podrías haber usado con Demarín, claro que este es otro formato, es el de Sandra Luna, ¿ok? Si tú deseas, podrías haber utilizado con Demarín, pero aquí simplemente le puse una escala hasta el 4. ¿La velocidad es adecuada o no del 1 al 4? Luego hablamos de precisión y exactitud, o de la entonación, de la que nos decía Anita. ¿Qué tan entonado lee mi alumno? ¿Qué tanto respeta los signos de puntuación? Posteriormente, estamos analizando las estrategias. Mira, aquí solo he citado 3, porque esta es una rúbrica para niños de segundo grado. Pero si yo quisiera tener este instrumento para chicos más grandes, cambiaría las estrategias. Acá estoy midiendo, el niño se relee y se autocorrige cuando lee una palabra, por ejemplo, ¿la vuelve a leer o no? O simplemente sigue como paporreta y no se detiene. No se fija en eso. Evita seguir la lectura con el dedo, porque es para niños chiquitos. O divide la palabra en sílabas, la lee como personali. ¿En qué nivel de lectura está? Nivel palabra, nivel sílaba, ¿ok? Yo puedo poner qué estrategia se está usando. Y finalmente, mira esta parte.
Después de la lectura, ojo, en todo momento de esta entrevista, mi alumno está leyendo en voz alta, solo conmigo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahorita respondo, Maciel, para poder cerrar. ¿Ya? En ese sentido, el niño ha sido entrevistado por ti en el antes para hacer el contexto lector. Luego hemos trabajado fluidez, precisión, entonación y exactitud en esta segunda parte en la que el niño lee en voz alta. Esto es la observación del docente que ustedes han mencionado, qué estrategias utiliza y cómo las utiliza. Y finalmente está lo que ustedes mencionan, el después, la comprensión. Mira cómo la comprensión está única y exclusivamente después de que he analizado todo lo anterior. ¿Listo? Entonces, aquí está lo de comprensión, y aquí yo mido. La comprensión es, si yo quiero evaluar que el alumno tiene una comprensión literal, con detalles, entonces puedo medirlo a través de que el alumno hace una estrategia de recuento, es decir, vuelve a contar lo que ha leído con sus propias palabras, con muchos detalles. Esa es una manera de demostrar que ha comprendido. Entonces yo digo, respecto a esta comprensión y este recuento que hace mi alumno, lo hace de manera limitada, lo hace de manera satisfactoria o lo hace excelente, con muchos detalles. Luego de eso, puedo hacer las preguntas del mismo texto que le di, literales, inferenciales, criteriales, las que yo considere de acuerdo al grado de mi alumno. Y finalmente, incluso si yo quiero, le puedo decir al niño, ¿qué tal le pareció el libro? Si le pareció difícil, fácil, el texto que le he brindado, si no es libro, etc. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, maestros? A este punto muy importante. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer una evaluación, y evaluar no es sencillo, es complejo, es demandante, y generalmente eso hace que tendamos a utilizar evaluaciones estandarizadas tipo test. ¿Qué cosa es un tipo test? Esto que nosotros hemos visto en antes. Este es un test. Entonces yo tomo el test, lo corrijo y ya sé. Sé quiénes comprenden y quiénes no comprenden. Pero la pregunta es, ¿de qué me sirve eso? Yo ya sé que comprenden y no comprenden. ¿Qué pasa con los otros elementos que también están asociados a que logre la comprensión? Si yo utilizo un instrumento como este, voy a poder ser mucho más preciso. Y en ese sentido, al ser mucho más preciso, voy a poder identificar en dónde le ayudo. Le ayudo en la velocidad, le ayudo en la precisión, le ayudo en las estrategias, estimulo el contexto de lectura o solamente me enfoco en la comprensión porque lo demás ya lo ha consolidado. Entonces, como verás, en una sola hoja de papel, yo voy a medir las diferentes dimensiones de evaluación de mi alumno. Y de esta manera voy a ser mucho más preciso para entender por qué este niño alcanza o no alcanza su comprensión. ¿Ya? Voy a dar respuesta en mis últimos 2 minutos, Mónica, si tú me lo permites, a la maestra Maciel, que me está escribiendo y que ha colocado. ¿Y cómo sería una evaluación para primer grado? ¿En qué tiempo se podría aplicar? Maciel, siguiendo esta misma lógica, la evaluación de primer grado debería tener las siguientes partes. La primera parte es una evaluación de antes de leer, ¿ok? La evaluación de antes de leer sigue siendo una entrevista en la cual puede participar también la familia. Aunque créanme que la experiencia me ha demostrado que las familias son un poco mentirosillas, ¿ah? Y a veces cuando les dicen, ¿usted le lee cuentos a su hijo? Claro, maestra, ¿cómo cree que no, mis? Yo siempre le leo todas las noches. Pero como los niños no lo hacen, los niños te van a decir, no, nadie me ha leído. Entonces la parte de la entrevista es sumamente importante y los niños de primer grado, incluso los de kinder, lo pueden hacer. La parte de palabras, la parte de que ya es textos, Maciel, allí yo te sugeriría que tú pudieras hacer una toma de decisión. ¿Por qué? Porque es primer grado y a veces nosotros tendemos a pensar que todos los niños llegan sin leer nada, pero eso es referencial. Podría ser que algún niño que tenga buen contexto lector, dependiendo de dónde vengas tú, ¿ok? Y de dónde sean tus niños, hayan tenido un mejor contexto letrado.
Y dependiendo de eso, van a haber algunos niños que sí lean un poco y otros no. Para eso yo sugiero que en esta parte de leer se le entregue a los niños oraciones, simplemente oraciones. Y para eso no te sugeriría con Demarín, sino las evaluaciones de medidas de la Fundación Arauco. Lo voy a escribir por acá. Fundación Arauco, Chile. ¿Ya? Si tú buscas la Fundación Arauco Chile, ¿listo? Allí vas a encontrar también algunos modelos de evaluaciones y en el primer grado sugieren que sean oraciones o frases cortas, ¿ya? Propones a los niños oraciones o frases cortas. No obstante, el modelo Ailén, que es uno de los que hemos conversado nosotros en algunas presentaciones anteriores vinculadas a estrategias de lectura, nos menciona que con niños menores a primer grado, es decir, 4, 5 años y primer grado, lo que podemos hacer es medir las prehabilidades. Entonces tú podrías medir, por ejemplo, en esa parte, conciencia fonológica, conciencia silábica, podrías medir cosas vinculadas a las conciencias o las prehabilidades que te ayuden a leer palabras sueltas, a leer sílabas sueltas, a leer letras sueltas, que te den luces de esas prehabilidades que tienen que ser previamente consolidadas antes de alcanzar la lectura de palabras y oraciones, ¿ya? Entonces, ¿qué se sugiere colocar? No en la evaluación, sino en el formato que tú le das de lectura al niño, pueden ser oraciones, frases o palabras, y que luego tú vas a cotejar a la hora que estés haciendo la evaluación. Yo mido igual fluidez, mido igual entonación, precisión, sin embargo, la diferencia está en qué es lo que el niño está leyendo. No está leyendo un texto extenso como los niños de sexto grado, lo que está leyendo son palabras, frases, oraciones, o se podría decir de alguna manera partes de una oración, de una palabra, ¿ok? Como sílabas, sílabas libres. Incluso podrías escribir palabras que no existen, que también es una estrategia para saber si el niño decodifica correctamente o no, ¿ok? Si yo escribo, por ejemplo, paludo en vez de peludo, yo lo pongo allí porque mi meta como maestro no es que el niño me muestre cuál es el significado de esa palabra, sino que demuestre que puede decodificar. Y esa también es una estrategia para medir la decodificación en salones bajos, es decir, salones de kinder y primeros grados, ¿ya? Entonces, lo que habría que poner en el durante es la selección del texto adecuado, sean palabras, frases, oraciones, para responder a la pregunta de Maciel, y los criterios serían los mismos, fluidez, entonación, y las estrategias sí cambiarían, porque probablemente como son más pequeños, habría que pensar en si utilizan el dedo para seguir la lectura, habría que pensar en si una palabra es muy larga y qué hacen frente a una palabra muy larga para leer, entre otras opciones. ¿Ya? Sobre los criterios, Marta dice, ¿podría explicarnos sobre los criterios en después de la lectura? Después de la lectura, así es. Durante la lectura el niño está en voz alta, por lo tanto yo estoy haciendo como un checklist, además de usar la rúbrica. Todos los criterios que son, con mucho gusto Maciel, para servirte, todos los criterios que están después de la lectura son allí sí vinculados a la comprensión. Entonces todo lo que tiene que ver con comprensión, bueno, no sé si todos ustedes, pero algunos de ustedes participaron tanto del taller de estrategias de lectura, seguramente, como de la sala gratuita que hubo también sobre leer estratégicamente. Entonces, en esa parte que es después, justamente lo que yo mido son esas estrategias. Coloco las estrategias allí. ¿Qué estrategia quiero que mi alumno, o ya debería haber alcanzado mi alumno? Y además de pensar en qué estrategia, coloco también preguntas de comprensión de los niveles que ya me pide el Ministerio de Educación y hago las preguntas a mis alumnos, y de esa manera corroboro si se han comprendido o no el texto. ¿Está bien? Bueno, creo que Mónica tiene mucho que contarles. Son las 9:04. Perdón, Mónica, me he pasado un poquito. Creo que ha habido mucho interés de los maestros también de conocer ya cómo empezar a emplear esta evaluación formativa, que es un poco más completa de la que siempre hemos utilizado, tan estandarizada, ¿ok? Pero sé que Mónica tiene mucho que contarles respecto a que van a haber oportunidades
para empezar a construir estos instrumentos más adelante. Muchísimas gracias por compartir. Ha sido muy lindo encontrarnos esta noche. Muchas gracias, Ángela. La verdad, siempre tan didáctica y podemos entender de una manera muy eficiente todo lo que nos explicas. Y obviamente nos quedaríamos más tiempo y profundizaríamos más en el tema, pero creo que ha llegado el momento ya de la sorpresita que les tengo aquí presente. Hoy es un día muy especial, estamos aquí unidos. Sucedió, lastimosamente, Ángela, te comento, algo inesperado. Dentro del equipo de CIDEA no nos hemos percatado que el Zoom obviamente se paga por cada capacidad, ¿no? Y teníamos el Zoom para 1000 docentes, sin embargo, se había terminado el plan y nos hemos quedado con el básico. Por eso es que solo estamos con 100 docentes y recién no sé, bueno, al menos yo recién dije que no puede ser, pero ya no podemos hacer nada. Entonces el compromiso, maestras y maestros, es que el video que estamos realizando el día de hoy va a ser pasado por todos los grupos de WhatsApp para que también puedan verlo con calma ya en el celular o en la laptop, ¿no? Entonces eso es un compromiso. Muchísimas gracias por todos los aportes, Ángela, y también a los maestros y maestras que han participado y obviamente que quieren saber más. Me encanta porque tenemos ya en nuestra segunda convocatoria de talleres gratuitos, ahí sí tenemos todos los días llenos. Yo estoy viendo aquí mi agenda, permítame ver. La cuarta convocatoria de talleres gratuitos se viene desde el martes 21 de marzo hasta el sábado 25 de marzo. Ya están agendados todos los temas y dentro de ello también Ángela nos acompaña Marta, nos acompaña Miss Katia, nuestra docente Gladys y nuestra especialista Cris. Así que estamos muy contentos también por esa semana. En esta semana, como les comenté, tenemos el día de hoy nada más y el día sábado. El día sábado con un taller de lo que es Matemática Singapur. Pues bien, teníamos preparado para ustedes, van a ser los beneficiados los que estamos aquí. Por favor, les pediría que sigan llenando la lista de asistencia los docentes que no han llenado aún. Es necesario porque me voy a basar en lo que es la asistencia que han puesto. ¿Qué vamos a hacer? Como ustedes saben, maestras y maestros, a lo largo de todo el año 2023 tenemos programado una serie de capacitaciones, de especializaciones. Vamos a desarrollar estos temas tan interesantes de manera más minuciosa. Y obviamente en grupos más reducidos en donde podemos preguntar, consultar, aportar de esta manera más o menos como la que hemos hecho hoy, activando nuestro audio, consultando con la plataforma también donde van a estar los PPTs, tenemos los libros. Hoy día también he compartido un libro que nos ha enviado especialista Ángela, un libro muy valioso, hemos compartido el PPT, así que todo lo que tenemos lo damos porque sabemos que es por beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, están llenando ya ustedes la asistencia y yo quiero presentarles, nosotros a lo largo de este año tenemos diferentes especializaciones como les comentaba. Para ello tenemos una especialización muy interesante que tiene que ver con las estrategias para atender dificultades de aprendizaje en el aula. Y vamos a entender algunas estrategias para la lectura, escritura y matemática. A veces tenemos niños que no entienden, que no comprenden y se quedan rezagados. Pero nosotros como docentes tenemos que contar con estrategias específicas para ayudar a nuestros niños que tienen estas dificultades dentro del aula. Dificultades ya sea en la lectura, escritura o matemática. Nuestras especialistas que nos acompañan para esta especialización, la Magíster Ivonne, Gladys y Katia, que también ya las conocen mucho y también nos acompañan la siguiente semana en los talleres. Tenemos también otra especialización que tiene que ver con estrategias de lectura y desarrollo de la comprensión lectora. Esta especialización se va a desarrollar con nuestra Magíster Ángela, que está aquí presente, y con nuestra Magíster Marta, que es especialista en lectoescritura, que ya la también conocen muchísimo. Ellas vienen encargadas de aportes teóricos novedosos por la investigación que hacen día a día, y adicional a ello por los aportes que van recabando en su día a día en el aula, que creo que nosotros como docentes nos vamos nutriendo con cada participación y con cada experiencia que tenemos con cada uno de nuestros estudiantes. Así que están cordialmente invitadas también a nuestra especialización de lectura y comprensión. Tenemos también especialización en Matemática Singapur especializada por ciclos. Tenemos para el nivel inicial, en este caso estoy presentando el banner del tercer ciclo, con estrategias específicas para primer y segundo grado.
Tenemos para el nivel inicial con estrategias específicas para este nivel, que es diferente al de primaria. Así que tenemos una especialista que es Cris Borda, que ha hecho su formación en Chile y viene pues aquí recargada, y ella es actualmente asesora y promotora de este método tan interesante, que tiene obviamente ella comprobaciones de su eficacia en diferentes países. Tenemos Matemáticas Singapur para el 4º ciclo, que abarca 3er y 4º grado, y tenemos Matemáticas Singapur para el 5º ciclo. Pues bien, están cordialmente invitados, pero el día de hoy, desde CIDEA, queremos sortear 3 medias becas para cualquiera de nuestras especializaciones. Vamos a hacer un sorteo con los docentes que están inscritos dentro de lo que es la lista de asistencia. Vamos a ver quiénes están aquí. Tenemos aquí, a ver si se ve mi pantalla. Tenemos desde el número 2 hasta, vamos a ver hasta qué número han llenado, hasta el número 80, con Miss Patricia. Cada uno tiene un número, como se han podido dar cuenta. Entonces, yo voy a usar una pequeña plataforma de internet en donde vamos a colocar nuestro intervalo. Ay, creo que no estoy compartiendo mi pantalla, permítanme. Ok, vamos, todo transparente. Es la primera vez que hago este sorteo, así que vamos con todo, vamos con la emoción, vamos con las ganas de compartir y de que todo salga bien. Bien, entonces tenemos el número 2. Vamos a iniciar el número 2 porque el 1 son los datos generales. Y teníamos hasta el número 80, Ángela, ¿sí? ¿Me apoyan, maestras? Así es, Mónica, hasta el número 80. Ok, gracias. Entonces voy a generar para que la computadora nos dé un número aleatorio. Y la participante que le toca su nombre, levanta la manito para poder apuntarla. Es una media beca para cualquiera de nuestras especializaciones. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, con mucho respeto. Así que esperemos que sea también bien recibido. Bien, vamos a generar, ¿ya? A ver, 1, 2, va. El número 63. Vamos a ver al número 63. Vamos por... no encuentro a ver, permítanme por favor. Voy a ir a a mi asistencia y voy a compartir. Asistencia, listo. Ahí vamos. ¿Qué número era, Ángela? ¿Me ayudas, por favor? 63, si no me equivoco. Así es, 63, Mónica. Muchas gracias. Todos cruzando sus deditos para que podamos tener la suerte. Tenemos a la maestra ganadora de la primera media beca, la maestra Gladys Velázquez. ¿Está presente? Por favor, ¿me ayudas, Ángela? Ahí está, levanta la mano. Aquí estoy. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Excelente, Miss. Acá tenemos un número de WhatsApp. Yo la voy aquí a marcar. Ya usted es una de nuestras ganadoras. Lamentablemente, y a la vez premiadas ustedes, porque solo somos 100, bueno, en este caso 80 que han llenado. Y para los maestros que no han estado, vamos a darles la oportunidad de realizar esta misma operación el día sábado. Y este momento es en conmemoración por el Día de la Mujer. Igual el que salga sorteado, sea varón o sea mujer, se lo lleva, pero es un poquito para alegrarnos, para motivarnos, para hacer cosas novedosas, ¿no? Creo que un docente tiene que hacer siempre cositas que nos vayan motivando y los alumnos también se emocionan con todo esto, ¿no? Si podemos o no podemos, ya lo evaluaremos dentro de casa, si podemos o no llevar. Al menos las ganas y el querer está ahí. Así que muchísimas gracias, Miss Gladys, por su presencia, estar aquí. Bien. Gracias. Felicidades. Feliz día. Gracias. Gracias, Miss. Vamos a sortear 3, ¿sí? Vamos al siguiente. A ver, permítanme, vamos a ir al número aleatorio. Vamos a ver si tengo algún docente más que se ha inscrito. Ya, tenemos 90 docentes ahora. Vamos hasta el número 90. Entonces, el número aleatorio hasta el número 90. Permítanme compartir, quiero que todo sea transparente. A ver, aquí. Listo. Ahora tenemos un máximo de 90 docentes. Listo.
Desde el número 2 empezamos. Vamos a generar nuestro número 1, 2, va. Número 18. 18. Vamos con el número 18 y ahora yo voy a compartir mi lista. Voy a apagar mi cámara que está fallando. Listo. Y vámonos con el Excel. Ángela, ¿me corroboras, por favor? Número 18, ¿cierto? Número 18, Mónica. Gracias, Ángela. Tenemos a la maestra ganadora, Luz Marina Villar Velarde. ¿Está presente nuestra maestra Luz Marina? Buenas noches, maestra. Sí, maestra. Ay, Miss Luz, qué gusto y qué alegría tenerla aquí presente, Miss. Gracias por estar aquí, gracias por compartir y por quedarse hasta estos momentos. La verdad nos sentimos muy contentos de llegar a sus hogares y obviamente a sus escuelas. Cuando vayan y estén dando las clases, recuerden que hay todo un equipo detrás de todas estas actividades promoviendo el bienestar de nuestros estudiantes. Eso es el aporte y el granito de arena que queremos hacer con todos estos talleres que son de calidad, que son A1, y agradecemos a los especialistas que nos acompañan a lo largo de todo este tiempo. Bien, tenemos a nuestra segunda ganadora, Miss Luz, muchas gracias. Y nos vamos a nuestro tercer y último participante, y en este caso a nuestro ganador. Vámonos, permítanme por favor, número aleatorio. Y vamos a compartir. Y ya. Listo. Tenemos el número 2 al 90. Vamos a generar nuestro tercer y último número ganador. Vamos. 27. Número 27. Y ahora nos vamos a nuestra lista. Y vamos a ver quién es nuestro ganador o ganadora. Corrobórame, por favor, Ángela. ¿No? 27. 27. Correcto. Se encuentra nuestra maestra Giovanna Magali Giovanna Castillo. Magali. ¿Se encuentra? ¡Tatatán! Ahí está, ahí está. ¿Está? 27, Giovanna Magali. Se encuentra mi Giovanna, puede levantar su manito. Yo no puedo observar, pero me ayudas, por favor, Ángela, si levanta su manito. Sí, está escribiendo por el chat. Creo que no puede prender el micrófono, pero está escribiendo uno, sí, maestra, que ella está por el chat. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, Miss Magali! Excelente, Miss Magali. Muchas felicidades para Magali. Muchas gracias, muchas felicidades. Tenemos acá su número de WhatsApp y la remarco, usted es nuestra tercera ganadora. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, maestras, maestros, por su participación, por estar aquí. Así que no se me pongan tristes, algunos que deseaban, siempre hay oportunidad. Nos vemos el día sábado con el taller de Matemáticas Singapur. Les prometo que para esa fecha vamos a tener ya aperturado el Zoom como debe de ser. Así que muchísimas gracias, gracias Ángela, a disfrutar y a seguir compartiendo en familia de este día tan hermoso y que todos los días sean así. Muchas gracias Ángela, muchas gracias maestros. A ustedes. Bendiciones para sus hogares, pueden activar sus audios, despedirse, ¡ay! Escribir también, gracias por sus Lluvia mensajes. de bendiciones, gracias Idea. Gracias maestra, que siga pasando un bonito día, un abrazo a la distancia. Gracias a todos, qué lindo compartir con ustedes. Un placer, nos vemos, espero que nos reencontremos. Muchas gracias, maestra. Chao, buenas noches. Muchas gracias, maestras. Ha sido un día muy bonito compartir con ustedes. La verdad que sí. Gracias, maestros, también por estar aquí, por alegrarnos con su presencia. Muchas gracias. Gracias y nos vemos el sábado. Gracias, Ángela. Un abrazote. Chao, Mónica. Muchas gracias a Idea y también a ti. Nos vemos. Hasta pronto. Un placer. Gracias, Ángela. Miss Mariana, gracias por prender su cámara, Miss. Nos vemos el sábado también en el taller, por favor. Y listo, Miss, un abrazo. Cuídense mucho, a disfrutar de la noche. Nos vemos, bendiciones.